Bueno, pues hola chicos, bienvenidos. Vamos a empezar con la clase de hoy, en donde vamos a ver dos ejemplos más y ahora sí vamos a empezar a ver las definiciones formales, rigurosas, matemáticas y algunos teoremas, ¿no? Vamos a hacerlos hoy. Estos dos ejemplos más. ¿Qué sigue? El 17. El 17. Cadenas, tal que en cada prefijo el número de ceros menos el número de unos en valor absoluto es menor o igual que 5. Parece un ejemplo un poco rebuscado, pero no lo es tanto y bueno, es un ejemplo de cómo los autómatas pueden verificar que ciertas condiciones se den en todos los prefijos. Un prefijo es, si tiene una cadena, un prefijo es la cadena vacía, el primer símbolo, los primeros dos, los primeros tres, los primeros cuatro, los primeros cinco, etcétera, el primer trozo, ¿no? Cualquier subcadena que empiece junto con la cadena original es un prefijo. Entonces, es un ejemplo de cómo los autómatas pueden reconocer propiedades que deban cumplirse en todos los prefijos, pero algunas, no siempre. Entonces, es un ejemplo muy ilustrativo por varias razones, ¿sí? Vamos a ver este y vamos a ver este otro que está emparentado con el anterior. Una vez que tengamos el primero, el segundo va a ser muy fácil, pero también ayuda a enfatizar ciertos aspectos del asunto, ¿no? Entonces, cadenas. Esto sería, bueno, lo mismo, igual que antes. Y además, el número de ceros igual al número de unos al final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que están diciendo estas cosas, ¿no? Entonces vamos a poner unos ejemplitos de cadenas que sí están y cadenas que no están, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta cadena, 0, 1. Sí, esta cadena, 0, 1. ¿Cuál es el número de ceros? Pues es 1, ¿no? Nada más hay un 0. ¿Cuál es el número de unos? Pues también es 1, nada más hay un 1. ¿Y cuál es la diferencia? El número de ceros menos el número de unos, valor absoluto, pues esto es valor absoluto, perdón, de 0, y en efecto eso es menor o igual que valor absoluto de 0, que es 0. 0 es, que esto es igual a 0 y que es menor o igual que 5, que es lo que están pidiendo. Entonces, en este prefijo se cumple la propiedad que están pidiendo. Pero no es el único prefijo. Esta cadena que tiene dos símbolos tiene tres prefijos. El primer prefijo es la cadena épsilon, en cuyo caso el número de ceros es 0, el número de unos es 1, perdón, el número de ceros es 0, el número de unos es 0, y la diferencia es 0 y es menor o igual que 5, como debe de ser, ¿verdad? Sí, los prefijos son epsilon, 0 y 0, 1. Esos son los tres prefijos de esta cadena que consta de dos símbolos. Entonces, este prefijo cumple con la condición de que el número de ceros menos el número de 1 sea menor o igual que 5, en valor absoluto. Este otro, cumple con la condición. De hecho, si le quitamos el valor absoluto es igual de... La propiedad es la misma. Si es negativo sigue siendo... Ah, no. Ya, okay, sí está bien. Este es otro prefijo también. Y aquí el número de ceros es 1, el número de unos es 0, la diferencia del número de ceros menos el número de unos, pues es 1, y el valor absoluto de esto es 1, que es menor o igual que 5. ¿no? Pues palomita también se cumple con la propiedad. Y como ya checamos aquí también se cumple la propiedad, entonces en esta cadena 0, 1, todos los prefijos tienen esta propiedad. Estamos trabajando en el lenguaje L17, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo. Un ejemplo más grandecito, ¿cómo sería? Pues 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para ir verificando esta condición? Pues vamos poniendo el número de ceros y el número de unos y la diferencia, número de ceros menos número de unos, ¿no? Que el valor absoluto de esta diferencia es menor o igual que 5, quiere decir que esta diferencia va entre menos 5 y más 5. Si es menos 6, ya no. Si es 6, ya no. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo. Hasta el prefijo epsilon, el número de ceros es 0, el número de unos es 0 y la diferencia es 0. ¿Sale? Avanzamos un lugar. En este prefijo estamos considerando solamente esta subcadena de longitud 1. Entonces el número de ceros es 1,
el número de unos es 0 y la diferencia es menos 1. Está en el rango de menos 5 a 5, es correcto, vamos bien. Si me salgo de ese rango, es lo que ya está mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando considero el prefijo de longitud 2? ¿Mm? Bueno, pues en ese caso el número de ceros sigue siendo 1, el número de 1 sigue siendo, ahora es 1, la diferencia es 0, está en el rango, entonces vamos bien. Y de esta manera voy checando todos los prefijos, ¿no? Entonces, si agrego un 1 adicional, este cambia a 2, este permanece en 1, y este que está aquí sube a 1, ¿sí? Y sigo estando en el rango. Fíjense que estos de aquí en realidad no los necesito. Puedo ir viendo solamente esta columna, arranca en 0, y cada vez que veo un 0, resto 1, y cada vez que veo un 1, sumo 1. Y de esta manera voy checando todos los prefijos. ¿Está claro? Entonces nos quedamos solo con esa columna. Y estamos analizando el prefijo longitud 3, el prefijo longitud 0, longitud 1, longitud 2, longitud 3. En este caso, la diferencia entre el número de ceros y el número de unos, está mal. Es número de ceros menos número de unos. Entonces, este estaba mal, tengo mal los signos. ¿Ok? No importa, porque la condición es simétrica respecto a los signos, pero es mejor hacerlo bien, ¿no? Entonces, la idea es cada vez que veo un 0, incremento en 1 mi contador, un contador que dice cuál es la diferencia entre estos dos. Cada vez que veo un 0, incremento en 1. Cada vez que veo un 1, decremento en 1. Entonces, 0. Empiezo con la cadena vacía. Tengo 0 unos, 0 ceros. ¿Sí? Y cuando veo el 0, incremento en 1. Cuando veo el 1, decremento. Paso de 1 a 0. Cuando veo otro 1, decremento otra vez. Cuando veo un 0, incremento. Me queda 0. Cuando veo otro 0, incremento. Me queda 1. Y luego sería 2. Y luego decremento. 1, 0, menos, continuaría con menos 1, aquí incremento, entonces sería 1, 0 pues, y después 1, y luego 2, y luego 3, y luego comienzo a decrementar, ¿no? De nuevo, este sería 2, y este sería 3, este sería 2, 3 y 2, ¿no? Entonces, en ningún momento estos numeritos pasaron del rango de menos 5 a más 5. Y esto quiere decir que en cada uno de los prefijos que fui verificando se cumplió la condición de que el número total de que el número de ceros y el número de unos, la diferencia, ¿no? En valor absoluto, sea menor o igual que 5. ¿Cómo sería cuando no se cumple esto? Bueno, pues necesitamos unos pocos ceros más aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento, si le agrego unos cuantos ceros más, estábamos aquí, hasta este 0 estábamos aquí, vamos a verificarlo. Este 3 dice que en este prefijo, el número total de ceros hay 3 ceros más que unos. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros contra 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y la diferencia, pues, es 3. Es lo que estamos haciendo. A medida que avanzamos, sumamos o restamos según vemos un 0 o según vemos un 1. ¿Sí? Entonces, este 3 dice, hay 3 ceros más que unos. Si yo agrego otro 0, paso a 4. Si agrego otro 0, paso a 5. Hasta ahí muy bien. Y si agrego otro 0, paso a 6. Y ahí es donde digo, tache, esto ya no se va. Ya no importa lo que venga después, porque ya en este prefijo ya se incumplió eso, ¿no? No tiene que ser una cantidad de ceros consecutivos a fuerzas. Puede ser diferente, puede ser, por ejemplo, puede ser de muchas maneras diferentes. Puede ser 1, 0, 0. Entonces aquí tengo un 0 de más. Y luego 1, 0, 0. Entonces aquí tengo 2 ceros de más. 1, 0, 0. Ya tengo 3 ceros de más. 1, 0, 0. Ya tengo 4 ceros de más. 1, 0, 0. Tengo 5 ceros de más. Y 1, 0, 0. Sí, porque esto se compensa, ¿no? Este 1 con este 0 se compensan. Y siempre me va sobrando un 0 adicional que se va acumulando a los ceros, que no quiero que sean demasiados, ¿no? Y finalmente, cuando agrego un 1, 0, 0 adicional, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya había pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí, ya la respuesta es no, porque ya en este prefijo, ya hubo demasiados ceros. No importa qué pase después, no importa si después son puros unos, si hay demasiados unos, bueno, no importa, ¿no? Ya me pasé en ese punto, y en ese punto la cadena tiene que ser rechazada. También puede ser que haya demasiados ceros, como aquí, o puede ser que haya demasiados unos. Se fijan, puede ocurrir de muchas maneras diferentes, y de alguna manera el autómata como que tiene una memoria de muchas cosas que han ocurrido atrás, ¿no? No necesariamente la memoria de todo esto, pero sí una memoria de, pues, cuántos ceros lleva de más, cuántos ceros lleva de menos, ¿no? Entonces, también puede ser que se pase de unos. Esto puede ser 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Y en este punto ya hubo un
sexto 1, 2, 3, 4, 5, 6, un sexto 1 de más, y en ese momento, tache, ya no importa lo que pase después, esta cadena debe ser rechazada. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y no tiene que ser este patrón tan simpático, ¿no? Puede ser algo mucho más simple, como simplemente como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya esta cosa se ha rechazado, ¿no? No importa, ¿no? Así. Y le pueden atravesar todos los ceros que quieran, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 5, 1, 2, 3, 4, 5, están emparejados, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ¿no? Y luego aquí se compensan 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Y en algún momento comienzan a subir el número de ceros, puede ocurrir de varias maneras, puede ser, como dijimos, 1, 0, 0, y puede ser luego 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0. No tiene por qué tener un patrón como ordenado, como estos, ¿no? En este caso, cada trozo tiene un 0 de más, y si esto sigue pasando, puede ser que haya un trozo por aquí en medio, en donde no se incrementa el número de ceros más que temporalmente, muy brevemente. Y en la medida que alcancemos un sexto cero, decimos que no, o en la medida que alcancemos un sexto 1, decimos que no. Bueno, este es el lenguaje 17. Espero que se haya entendido ya qué es lo que hay que hacer, y sí, cuáles son las palabras que están ahí, cuáles son las palabras que no. Y fíjense que el autómata tiene que recordar como una historia bastante larga detrás, pero de nuevo, no necesita recordar todos los detalles. Necesita recordar nada más cuál es la diferencia entre ceros y unos, ¿no? Si en este punto recuerda que la diferencia es de 3 ceros, ¿no? Si el contador dice llevo 3, eso quiere decir 3 ceros más que 1, ¿no? Si fuera al revés, sería menos 3, ¿no? 3 unos más que los ceros, esta diferencia le daría menos 3, pero como da 3, dice, tengo 3 ceros adicionales, y lo único que tienen que acordarse es esto, básicamente. ¿Cuántos ceros lleva de más? O de menos. Y a medida que va avanzando, simplemente tiene que ir actualizando este contador. Pues eso nos da una idea sobre cómo hacer este autómata. Pareciera que el autómata, cuando uno ve esto, y uno ve como que es medio enredoso, medio complicado, parece que el autómata es complicadísimo, y sin embargo, es bien fácil. La información relevante que el autómata tiene que recordar es este numerito. La diferencia de ceros con unos. Entonces los estados se van a llamar así. Y eso me permite rápidamente hacer una idea clara de cómo debe ser, ¿no? Entonces, cuando arrancamos este numerito, acuérdense, lo que estamos interesados es en este numerito, el número de ceros menos número de unos. Esto es lo que hay que recordar. Entonces, cuando arrancamos, ¿cuánto vale ese numerito? No hemos leído nada, estamos con el prefijo epsilon, ¿no? ¿Cuántos ceros hay? 0, hasta ahorita. ¿Cuántos ceros hay leídos? 0. ¿Cuántos unos hay leído hasta ahora? 0. Y la diferencia, pues es 0. Entonces, le ponemos un 0 aquí. ¿Qué pasa si leo un 0? Bueno, si leo un 0, ahora la diferencia entre el número de ceros leídos y el número de unos leídos, pues es 1. Hay un 0 más, a saber, este que acabo de leer, es un 0 adicional sobre los unos que llevo, que son ninguno, ¿no? Entonces el contador, este contador, sube a 1. Y si leo otro 0, pues el contador sube a 2. Y si leo otro 0, pues el contador sube a 3. Y si leo otro 0, el contador sube a 4. Y si leo otro 0, el contador sube a 5. ¿No es la idea? En la medida que leo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aumenta el contador. Si veo un sexto 0, ¿qué pasa? Pues me voy al estado muerto porque ya hubo demasiados ceros que no fueron compensados con sus respectivos unos, y me voy al estado muerto. Pero no tienen que ser ceros consecutivos. ¿Qué pasa si estoy aquí y leo un 1? Pues esta diferencia decrece, como este aumenta en 1, esta diferencia decrece en 1. Entonces, este es un 1 así. Si había 2 ceros de más en el prefijo que estoy considerando en este momento, y leo un 1, pues ahora ya solo hay un 0 de más. Entonces me regreso a este estado que dice, lo que hay es un 0 de más. Y si estoy aquí donde tengo 5 ceros de más, pero leo un 1, pues lo mismo. Y el número de ceros de más que llevo sería nada más 4. De modo que con ceros incremento el contador y con unos decremento el contador. Entonces con unos voy de vuelta. Con unos voy de vuelta. Y si aquí leo 1 de nuevo, pues tengo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, que todavía están bien. Estos dicen que tienes 5 unos de más sobre la cantidad de ceros que tienes en el prefijo que estás considerando. Y si te pasas, entonces te vas al estado muerto, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si sigo teniendo unos? Pues si sigo teniendo unos, sigo decrementando mi contador.
Y si tengo ceros, incremento mi contador. Es todo, siempre. Si tengo ceros, incremento mi contador. ¿No? Esa es la situación. O sea, aquí tengo un autómata que tiene un control en todo momento de cuánto vale este numerito. Fíjense que pensar en autómatas con frecuencia ayuda a hacer mejores algoritmos. Porque si les hubiera planteado yo este problema, así nomás, en frío, ¿no? Y ustedes se pueden programarlo también así en frío, pues probablemente harían un for, ¿no? Que fuera checando cada prefijo, for, ¿no? Un ciclo for. Para cada longitud posible entre 0 y el total, van verificando que el prefijo tenga la propiedad adecuada. Y a lo mejor lo que se les ocurre hacer es decir, bueno, pues me fijo en el prefijo 0, está bien, y luego en el prefijo 1, cuento ceros y unos, resto, ¿no? Está bien. Y luego en el prefijo de longitud 2, cuento ceros y unos y resto y veo que está bien. Y luego en el prefijo de longitud 3, cuento ceros y unos y veo que está bien. Y luego el prefijo de longitud 5 y 10 y 15 y 30, ¿no? Y cada vez agarro y vuelvo a contar cuántos ceros y cuántos unos hay, y luego vuelvo a restar y vuelvo a ver que está bien. Y entonces esto es una cosa que tarda un tiempo cuadrático en realizarse, o un tiempo, si n es el número de bits que están considerando, tardarían n cuadrada de unidades de tiempo en realizarlo, porque están considerando todos los prefijos de todas las longitudes, y para cada uno de esos prefijos los revisan de principio a fin para contar ceros, contar unos y restar, ¿no? Entonces eso es bien sabido que es cuadrático. Más tarde, en otra parte del curso, vamos a ver un poquito de por qué son esas cosas, pero tarda un tiempo cuadrático. Mientras que este procedimiento simplemente, en lugar de recalcular el índice, este índice cada vez, lo actualiza. Le suma o le resta 1 dependiendo de cómo iba, ¿no? Lo va actualizando, le sube 1, le resta 1. Y de esta manera escaneo la cadena de principio a fin, y para cuando acabo ya sé cómo debe de ser, ¿cierto? Entonces esto es mucho más eficiente, esto es lineal en lugar de cuadrático. Y lineal es mucho mejor que cuadrático, ¿ok? Entonces sí, con frecuencia pensar las cosas en términos de autómatas, si es que es posible, nos permite desarrollar algoritmos sumamente eficientes, sumamente robustos. Bien, ¿cuáles serían los estados de aceptación? Pues, mientras no rechace, quiere decir que está bien, ¿no? ¿Sí? La condición es que este numerito esté en el rango de menos 5 a 5, entonces todo esto está bien. Lo único que está mal es eso, tan pronto rechazo, ya rechazo para siempre. De modo que los estados de aceptación serían todos, ¿no? Este y este y este, y este y este, y este y este, y este y este, también este y también este, todos, ¿no? Entonces este sería el autómata M17 que reconoce el lenguaje L17, ¿está bien? ¿Preguntas? ¿Está clarísimo entonces? Conste. ¿Y cómo lo hago para L18? Bueno, pues es esencialmente lo mismo, nada más que al mero final, para aceptar, necesito que el total de ceros y el total de unos sea igual. Entonces, no hay chance que se desvíe para acá, no hay chance que se desvíe para acá, que se regrese, pero al mero final tiene que acabar aquí. Entonces, la única diferencia es, lo tomas el mismo, pero la única diferencia es cuáles son los estados de aceptación. En este caso es 18, ¿no? Y la única diferencia es que todos estos estados de aceptación ya no lo son. Ahora el único estado de aceptación es ¿no? Y no quiero borrar todo eso porque me va a tardar mucho y no es, bueno, sí, ¿por qué no? Entonces, de nuevo, rápidamente, pues tengo que dibujar todo básicamente, de nuevo, para poder quitarle su atributo de estado de aceptación a cada uno de estos, ¿no? Pero entonces la situación es, pues este también lo borro de una vez, ¿no? Entonces el nuevo autómata que necesito es 1, 2, 3, 4. Menos 5, menos 4, menos 3, menos. Este es el estado de aceptación. 2, 5. Y todas las flechas con 0 suben y las de 1 bajan, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube. Ahí está. Y por supuesto, ya del estado muerto ya no sale 1. Entonces, este sería con un único estado de aceptación, sería el autómata para M18, que es lo mismo que antes, excepto que para aceptar, necesito que ahí donde se acabe la cadena haya terminado yo en este estado, que es la condición de que el número total de ceros sea igual al número total de unos. Fíjense que eso es un poco inesperado, que uno pueda
como escanear una cadena y contar el número total de ceros y el número total de unos y verificar que al final la diferencia entre el número total de ceros y el número total de unos sea cero, ¿no? Porque como que el autómata tendría que recordar demasiado para poder hacer eso en general. Vaya, si la condición fuera solo esta, que al final el número total de ceros y el número total de unos fuera idéntico, ¿no? Pues eso, sí, sin la condición previa del prefijo y demás, eso es algo que no podríamos hacer. Porque este número podría ser arbitrariamente grande, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, y este número también. Esto quiere decir que necesito más y más y más y más estados. Y estos estados no pueden ser iguales unos a otros, porque si ya no me acordé si eran 3 o 4 y pego 2 estados de estos, pues ya me molé, porque a la hora de que se compense, ya no voy a saber si eran mi estado 3 unos o 4 unos para compensar, y entonces ya no voy a poder reconocer bien las cosas. Entonces, el número total de estados que necesito depende de este límite que le estoy poniendo. Y si no le pongo límite, si nada más quiero hacer esto, necesito un número infinito de estados. Y eso va en contra de la noción de autómata finito determinista, ¿verdad? Porque para que un autómata finito determinista sea finito, necesito que tenga un número finito de estados. Entonces, si no quisiera yo checar esta condición y solo quiero checar esta condición al final, no se puede. No se puede hacer con un autómata finito determinista. Esto quiere decir que no se puede hacer con la computadora. Si su computadora tiene memoria finita, no debería poder ser con la computadora tampoco. ¿A poco no puedo? ¿A poco no puedo nomás tener un contador, irle sumando y irle restando a medida que vea ceros y unos y al final ver si el contador da cero? Ya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que la memoria de tu computadora es finita. Y si está usando enteros de 32 bits, pues cuando rebases de 4.000.000.000 de ceros adicionales, ya no vas a poder seguir contando. Ah, bueno, usas 64 bits. Bueno, cuando rebases de 2 a la 64, ya no vas a poder seguir contando. Ah, bueno, uso los enteros grandotes que decía Manuel la vez pasada, ¿no? Sí, pues chido, cuando se te acabe los 2 a las 64.000.000.000 de ceros adicionales en el conteo, ya no vas a poder seguir contando. Entonces, ¿puedes o no puedes hacer esto en la computadora? No puedes con autómatas, ya lo expliqué. ¿Puedes o no puedes hacerlo con la computadora? Pues depende. En la práctica sí, porque ¿quién va a manejar unas cadenas tan gigantescas como para que haya un exceso de 2 a las 64.000.000.000 de ceros sobre el número de unos? Pues esas cadenas básicamente no existen, ¿no? ¿Quién procesaría esas cadenas? Entonces, con un contador, a lo mejor con un contador de 64 bits me basta para todos los propósitos prácticos, ¿no? Entonces, en la práctica, con cadenas de longitud práctica, pues sí se puede, pero matemáticamente no puedes, porque claro que las cadenas, matemáticamente hablando, pueden ser de la longitud que te dé la gana. Y claro que pueden ser más largas que 2 a las 64.000.000.000. Entonces te paso una cadena que contenga puros ceros y que contenga más que 2 a las 64.000.000.000 y después contenga los correspondientes unos y ya no tienes manera de contarlo con la memoria completa de tu computadora, ¿no? O sea, hay manera de producir siempre una cadena suficientemente larga que desborde la memoria de la computadora. Y eso es lo que está diciendo el modelo del autómata. El modelo del autómata dice, tienes memoria, la que quieras, pero finita. Ah, bueno, con memoria finita, este problema en donde no pido esta condición y sí pido esta condición, no se puede resolver con una memoria finita. Tu computadora tiene memoria finita, ¿verdad? Bueno, entonces tampoco puedes. Eso, ¿qué tan cierto es? Pues a medias, ¿no? Porque tendría que ser una cadena realmente brutalmente gigantesca que nadie le interesa procesar para que realmente la computadora no pueda, porque la computadora todo lo que tiene que hacer es sumando y restando, ¿no? Entonces, pues no sé qué valor de verdad darle a esta afirmación. En la práctica medio sí se puede, el modelo dice que no, si te empeñas puedes dar una cadena gigantesca que la computadora no puede procesar, es la idea. ¿Sale? Bien, entonces, clarísimo, ¿preguntas hasta aquí? Estos van a ser ya los últimos ejemplos de esto que vemos. Les voy a dejar una tarea para que ustedes hagan más ejemplos. Y ya. Bien, entonces empezamos con la parte formal del asunto de los autómatas. Hasta ahora han sido puros dibujitos, ¿no? Eso es como para que ustedes desarrollen la intuición que está detrás de esto de los autómatas. Y ahora lo que sigue es pues, las definiciones formales y los teoremas correspondientes, ¿no? Vamos a tener un teorema que dice que si L1 es un lenguaje que se puede reconocer con un autómata y L2 también es un lenguaje que se puede reconocer con un autómata, entonces la unión de esos dos se puede reconocer con un autómata. Y eso pues ya lo vimos en un ejemplo, entonces debería ser como muy obvio para ustedes. ¿Se acuerdan el ejemplo del producto cartesiano? Tenemos otro teorema que dice que la intersección de dos lenguajes de este estilo se llaman regulares.
Los lenguajes que pueden ser reconocidos por un autómata se llaman regulares. Entonces, la unión de regulares es regulares, la intersección de regulares es regulares, complemento de regulares es regular. Todo esto ya lo vimos en ejemplos. Entonces, cuando veamos el teorema debería ser como claro qué es lo que está pasando. ¿Va? Entonces, empezamos con la formalización de todas estas nociones. Primero que nada, un alfabeto sigma es un... voy a usar la mitad del pizarrón para que sea mejor. Entonces, conjunto finito de símbolos. Esto es una definición de qué significa alfabeto y una definición de qué significa símbolo. A la vez. Un alfabeto, para ser alfabeto, solo tiene que ser un conjunto finito. Punto. Pero la redacción de esto matemáticamente quiere decir un alfabeto tiene que ser un conjunto finito, punto, y los elementos de ese conjunto finito además vamos a llamarles símbolos. No importa si esos símbolos son dígitos, o números, o letras, o sillas, o lo que sea, ¿no? Entonces, los objetos que caigan ahí dentro de ese conjunto al que le llamamos alfabeto, cuyo único requisito es ser finito, a esos objetos les voy a llamar símbolos, ¿ok? Esta idea de símbolo normalmente nos involucra la idea de que es algo como atómico, ¿no? Que ya no se puede dividir, pero no importa, los símbolos podrían ser vectores o lo que sea. Son objetos, un número finito de objetos. Es todo lo que necesitamos para que un alfabeto sea alfabeto, para que un símbolo sea símbolo. ¿Okay? Entonces están dos definiciones en una sola. ¿Qué más? Las cadenas son sucesiones finitas de símbolos, ¿no? Las cadenas son sucesiones finitas de símbolos. Los símbolos viven en algún alfabeto, ¿no? Entonces las sucesiones de símbolos son lo que son las cadenas. ¿Cómo son las sucesiones? Pues depende, ¿no? Cuando está uno viendo series y sucesiones y series en matemáticas para ver si convergen o divergen y esas cosas, normalmente los consideramos así, A1, A2, A3, ¿no? Etcétera. Y no es así como pensamos en cadenas. No pongo 0,1, 0,1, 0, etcétera. Me ahorro los espacios y las comas, ¿no? Cuando pienso que son cadenas, simplemente pego los símbolos uno detrás de otro. Bueno, es una representación. Una representación de la sucesión podría ser esta. Como es finita la sucesión, finita, pues podría terminar pues, con AN. Otra cosa que son sucesiones finitas son las tuplas, ¿no? A1, A2, etcétera, hasta AN es una sucesión finita también y se representa como una tupla. Mientras que cuando estamos pensando en cadenas, esto se representa como A1, A2, A3 y así hasta AN. Simplemente la yuxtaposición de los símbolos uno tras otro es lo que representa la cadena, ¿cierto? Entonces, las tres cosas son equivalentes, es una sucesión finita de símbolos. En el caso de las cadenas preferimos esta. En el caso de los vectores preferimos esta. Y en el caso de las series y series de Fourier, series de Taylor y ¿no? sucesiones, etcétera, pues preferimos esta, ¿cierto? Pero es una convención notacional, nada más. Una cadena entonces es una sucesión finita de símbolos y la vamos a representar así como hemos venido haciendo, ¿no? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, cosas así. ¿Vale? Esas son las cadenas. Y agrego esto sobre sigma. Todas las cadenas son sucesiones finitas de símbolos y como son símbolos quiere decir que son elementos de algún alfabeto finito. En general consideramos un único alfabeto todo el tiempo, pero a veces hay que considerar que este autómata trabaja con este alfabeto y este otro autómata trabaja con este otro alfabeto. El alfabeto puede ser binario, puede ser ASCII, ¿no? El conjunto de todos los caracteres ASCII, que se utiliza mucho en computación, o puede ser el conjunto de todos los símbolos unicódigo, que tienen símbolos para los chinos, para los japoneses, para lo integral, ¿no? Tienen básicamente, el unicódigo tiene básicamente todos los símbolos que necesita la humanidad para cualquier cosa, ¿no? Son miles y miles y miles de símbolos, podría ser ese el alfabeto, o podrían ser vectores, podría ser cualquier cosa, ¿no? No necesariamente son los símbolos del alfabeto, no tienen que ser cosas atómicas, pueden ser cosas que tienen estructura a su vez, no es problema, solo tienen que ser finitos o sí,
Si mi alfabeto es infinito, pues ya la molé. Ya no me sirve. En lógica, el alfabeto consta de conjunción, disyunción, cuantificador, el otro cuantificador, y un número innumerable de variables. Uy, ¿qué es esto? Estoy viendo una cosa bien rara aquí, que no sé qué. Se introduzca el término. Ah, alguien me está enseñando su escritorio con un montón de símbolos extraños, ¿no? El unicódigo, ¿qué es esto? Símbolos diversos. Se introduzca aquí el término. ¿Quién me está enseñando esto? Manuel. Ahí está, unicódigo. Sí, es una tabla gigantesca. Exacto. Alejandro respondió que no a las 10:29. Eso es hace casi 10 minutos. ¿Todavía es relevante, Alejandro? Acuérdense que siempre pueden prender su micrófono y decir, oiga, profe, no entiendo algo. Me interesa que ahí Manuel, en efecto, nos está enseñando un montón de símbolos unicódigos. Los que están ahí son, creo que, símbolos hindúes, esos son símbolos matemáticos. Una cosa así. Es una brutalidad de símbolos, miles y miles y miles y miles de símbolos, ¿no? Y ese bien puede ser mi alfabeto. Nada más que el autómata va a estar gigantesco, ¿no? Porque de cada estado va a tener que salir una flecha por cada uno de esos símbolos. Alejandro, era cuando preguntaba si había dudas. Ah, ok. Muchas gracias, Alejandro. Tengo una duda. Sí, Aquí hay unos símbolos bastante curiosos que nunca los había visto. claro. El de la integral, pero con un círculo en medio. Es una integral eh, de línea cerrada. Eso quiere decir que estás trabajando sobre una superficie, tienes una función definida sobre una superficie, o puede ser una función definida sobre XY, y tienes una región, una curva cerrada sobre eso, y estás integrando los valores de la función sobre esa curva cerrada. Lo mismo la doble y la triple. La doble quiere decir que estás integrando sobre la superficie de un volumen, ¿no? Entonces, tienes una especificación de cuál es la superficie, tienes una función que está definida sobre X, Y, Z, te da, por ejemplo, una función de temperatura, ¿no? En cada punto del espacio tienes una temperatura y la integral sobre una superficie sería ir sumando todos esos valores a lo largo de toda la superficie. Y la integral triple con circulito, pues es lo mismo, pero sobre un volumen, sobre una superficie tridimensional de un volumen tetradimensional, ¿no? Sobre una esfera. No, eso sería la integral doble en circulada, ¿no? Sobre una esfera o sobre un objeto que no tiene que ser esférico, pero es como una esfera, ¿no? Cuando tienes la Ok. triple. Pero eso es cosas de cálculo, ¿no? Y así como eso va a haber 1000 otros símbolos más que no. Estos son símbolos japoneses y luego están los kanjis, ¿no? Hiragana y katakana que usan los japoneses y luego están los símbolos que utiliza el hindi y bueno, en fin, o sea, es una lista interminable de símbolos. Muchas gracias, Manuel, creo, ¿no? Bien, en lógica decía, vamos a, gracias, en lógica los símbolos suelen ser estos, o sea, símbolos lógicos, me faltan, implicación, negación, lo que sea, ¿no? Y un número infinito de variables. A la hora que dicen, y un número infinito de variables, pues ya se salieron de esto, ¿verdad? Que tiene que ser finito. Entonces, este alfabeto que se utiliza en lógica simbólica no es un alfabeto en el sentido de lenguajes formales, pero podría serlo, podríamos convertirlo, podríamos que los nombres de estas variables, que son infinitas variables, lo que sí necesitamos son infinitas variables, pero no necesariamente un símbolo distinto por cada una de las variables. Podemos convertir esta lista infinita de símbolos con un número finito de símbolos, porque estas variables podemos representar, en lugar de que cada una de sea un símbolo, podemos pensar que cada una es una cadena de símbolos. Entonces, por ejemplo, esta podría ser X, abro llave, 0. Y la que sigue sería X, abro llave, 1. Y la que sigue podría ser X, abro llave, 2. En binario sería 0, 1. Y luego la que sigue sería X, abro llave, 1, 1. Y me sigo, ¿no? Y de esta manera puedo ahorrarme esta cantidad infinita de símbolos y simplemente decir que mis símbolos además contienen a X, ya no me sirve. En lugar de esas variables, mis símbolos contienen a este símbolo X, a este símbolo llave, a este símbolo llave, y a este símbolo 0, y a este símbolo 1, y estos 4 símbolos, 5 símbolos, 5 son los que sirven para construir los nombres de las variables, pero ahora son cadenas, ¿no? Entonces, formalmente hablando, los símbolos que se utilizan en lógica simbólica no son un alfabeto de estos, pero lo podemos convertir en un alfabeto de estos simplemente haciendo que las variables, en lugar de ser símbolos, sean cadenas, ¿no? Entonces, el análisis requiere un poquito
más de cuidado con esto. Para eso son los analizadores léxicos que hablaba yo de los compiladores, para reconocer este tipo de cadenas que representan a una variable, en lugar de tener un símbolo distinto por cada variable, que es problemático, o tener un número finito de variables, que es mucho más problemático todavía, ¿no? Entonces, algunos alfabetos que se usan en algunos lados pueden salirse a esta definición, pero se pueden ajustar también. Entonces, no es esencial, no es problemático. Un lenguaje es un conjunto de cadenas. No, déjenme ser más preciso. Un lenguaje sobre un alfabeto dado sigma es un conjunto de cadenas sobre sigma, ¿no? Entonces ya dijimos que es una cadena sobre sigma, son sucesiones finitas de símbolos, ¿no? Y un lenguaje, si quieren la definición completa es hasta acá, un lenguaje sobre un alfabeto sigma es un conjunto de cadenas sobre ese conjunto de símbolos sigma, ¿no? Todas estas definiciones ya las vimos, nada más que no las anoté, y pues quiero que las tengan anotadas porque son definiciones muy precisas que uno tiene que tomarse muy en serio, ¿no? Muy rigurosamente. Y muchos de los modelos de las ciencias y muchos de los modelos que utiliza la ciencia no son para tomarse en serio, o sea, muy literalmente, porque se apartan de la realidad en algún momento, ¿no? Si te lo tomas demasiado en serio, si te lo crees demasiado en serio, pues puedes caer en el error de pensar que el modelo es la meta, ¿no? Y puedes caer en el error de pensar de que pues, las predicciones de tu modelo son absolutas, eso nunca ocurre. Pero cuando estamos dentro de matemáticas, las definiciones hay que tomárselas muy en serio, ¿no? Muy a pecho. Y si no cumple exactamente con la definición, entonces no es, punto. En eso se basan las matemáticas. Entonces es diferente cuando estás en un ámbito enteramente matemático, donde todo es formal y riguroso y las definiciones hay que tomárselas enteramente a pecho, que cuando estás en el ámbito de hacer modelos de la realidad, en donde los modelos nunca son la realidad y por lo tanto no hay que tomarte el modelo demasiado a pecho. Siempre hay que estar pensando si acaso ahí donde estás el modelo funciona bien o no funciona bien para reflejar tu realidad, ¿no? Es muy diferente. Algún matemático famoso, no me acuerdo quién ahorita, decía, lo malo de los físicos. No, al revés, era un físico famoso que decía, lo malo de los matemáticos es que tú les das una ecuación y se la toman a pecho, ¿no? Es como muy divertido. Por ejemplo, en el caso de los físicos, para mucha gente los físicos y los matemáticos son lo mismo y saben que son bien diferentes, sumamente diferentes, porque estudian cosas diferentes y lo estudian de maneras diferentes. Sí, los físicos usan las matemáticas, pero las usan con las patas. Desde la perspectiva del matemático, lo que hacen los físicos son unas barbaridades y salvajadas horribles. Por ejemplo, en el caso del péndulo, ¿no? Tienes el péndulo. La ecuación del péndulo, pues es una ecuación diferencial, ¿no? Ordinaria, cuadrática, creo, sí, cuadrática, ¿no? Perdón, no cuadrática, de orden 2, involucra segundas derivadas, perdón. Y involucra un seno de x ahí en algún lado, ¿no? Y así la ecuación del péndulo tal cual, con ese seno de x, pues nadie la sabe resolver. Entonces llega un matemático y dice, esto no se puede resolver en términos de funciones elementales. La verdad no sé si está demostrado o nada más no saben cómo, ¿no? Supongo que está demostrado. Esta ecuación no se puede resolver en términos de funciones elementales, punto. Ya el trabajo en matemáticas se acabó. No se puede resolver la ecuación, punto, ¿no? Y el físico dice, no, espérate, pero pues si no la puedo resolver con seno de x, pues cambio esto por x, agarro ahí la ecuación donde dice seno de x, agarro el seno de x, la tiro y en lugar de eso pongo una x, y ahora sí la puedo resolver, ¿qué hubo, no? Y esa es la ecuación del péndulo para los físicos, es completamente un escándalo para los matemáticos. Cuando un físico hace eso, pues para él se le hace muy normal y todo está bien, y un matemático ve eso y se le eriza, ¿no? Se le eriza todos los pelitos, es como, ¿qué te pasa? ¿No? Esa es otra ecuación, ¿cómo vas a resolver esa otra ecuación? Si quieres resolver aquella ecuación, es fantástico. Las diferencias culturales entre físicos y matemáticos son muy interesantes y son muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Yo soy matemático de origen, tengo a veces digo que soy físico del closet, ¿no? Porque hay muchas cosas de física que me gustan mucho, pero sí comprendo ambos puntos de vista. La razón por la que el físico hace esto es porque, por cierto, este X es el ángulo del péndulo, ¿no? Este X, ángulo del péndulo. La razón por la que el físico hace esto es porque se acordarán que la función del seno se ve así, ¿no?
¿cierto? Ah, bueno, y aquí en un pequeño intervalo alrededor del 0, la función seno de x se parece mucho a la función x. En efecto, sí, en ese trozo se parece mucho. De hecho, el seno de x tiene una expansión de Taylor, que ustedes deberían haber visto todos en algún curso de cálculo. Tiene una expansión de Taylor que arranca así: x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial, etc. Y aunque estos términos van subiendo de grado, estos factoriales hacen que su contribución sea cada vez más chiquita. De modo que decir seno de x igual a x es falso, es una barbaridad desde el punto de vista matemático, pero el físico lo ve como una primera aproximación y es lo que los físicos hacen todo el tiempo, aproximaciones, ¿no? Lo hacen desde el punto de vista matemático sin rigor, nada, pero con una gran intuición, que es lo que importa. Porque al final de cuentas lo que importa es si tu ecuación la obtuviste haciendo cochinadas, que es lo que hacen los físicos todo el tiempo. Si tu ecuación, luego la gente piensa que es lo mismo, pero es muy, muy diferente. Si tu ecuación la obtuviste haciendo cochinadas, está mal, matemáticamente hablando, pero si vas y haces el experimento y el experimento corresponde bien con tu ecuación, pues ya no importa cómo la obtuviste. El experimento le da la razón a la ecuación, aunque la hayas obtenido haciendo cochinadas, ¿no? No va a ser exactamente, si haces mediciones con suficiente precisión, el seno de x y el x son diferentes y tus predicciones experimentales deberían ser diferentes también de lo que estás midiendo, si es que lo puedes medir con suficiente precisión. Pero como una primera aproximación va a funcionar muy bien. Entonces esto funciona bien para valores chiquitos de x, pero si el valor de la x es grande, ¿no? Si el péndulo oscila demasiado y da la vuelta, por ejemplo, es completamente falso, ¿no? La ecuación que resulta y las soluciones que resultan son completamente falsas. Lo que sí pueden hacer los físicos, nadie sabe resolver la ecuación original del péndulo con el seno de x que aparece, pero sí la pueden resolver con esta aproximación, y también la pueden resolver con esta aproximación, y también la pueden resolver con esta aproximación. Y cualquier aproximación finita donde trunque la serie de Taylor es algo que los físicos sí pueden resolver, porque en lugar de un seno de x, que es una función trascendental, utilizar un polinomio siempre es mucho más fácil, ¿no? Entonces, todas esas aproximaciones sucesivas sí las puede resolver, sí se pueden resolver. Bueno, de hecho, puedes resolver y luego decir, ajá, entonces el patrón es tal. Entonces puedes dar una serie, no una función analítica, pero una serie de cómo tendría que ser la solución a la ecuación del péndulo correspondiente, ¿no? Tomas el límite de todas tus soluciones, de todas estas ecuaciones, y hay una justificación detrás de que medio sí funciona, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Por qué hablo de esto? Conjuntos, alfabetos, funciones, físicos. Los físicos y los matemáticos son diferentes, es la moraleja. Los matemáticos se toman las definiciones sumamente a pecho, siempre, y es el único disciplina donde yo creo que eso ocurre. En todas las ciencias, tu modelo matemático es solo una aproximación a la realidad y lo que te interesa es la realidad, no el modelo. A los matemáticos le interesa el modelo en sí y no le llama modelo, esa es la realidad que está estudiando, el objeto matemático, ¿no? Descrito por ese modelo, punto. Y a los científicos en general, los biólogos, a los químicos, a los físicos, todos, les interesa la realidad que está ahí detrás y el modelo solo es una herramienta para estudiar esa realidad. Entonces no se puede ni no deben tomarse el modelo como si fuera la neta, ¿no? Porque su objeto de estudio es otro. Entonces tienen que tener siempre presente si este objeto refleja o no esta realidad en este momento específico, en esta cosa que estoy analizando, ¿no? Pues por eso decía este físico famoso, no me acuerdo quién, a ver si alguien lo averigua de tarea, ¿no? ¿Quién decía eso? Lo publica en la página del Facebook, ¿no? Físico famoso que decía, ay, lo malo de los matemáticos es que tú les das una ecuación y se la toman mortalmente en serio, ¿no? Mortalmente a pecho. Claro, habría que googlear en inglés, porque luego esas cosas pues están en inglés y no en español. Entonces, si alguien lo puede encontrar, estaría padre. Si no, pues a ver si yo lo puedo encontrar. A ver si no es fácil. Ok. Entonces, matemáticamente, las definiciones hay que tomárselas muy a pecho. Ya cómo refleja esto la realidad o no, pues es otra historia, que caso por caso hay que ver y hay que estudiar, hay que analizar. ¿Ok? Entonces es un lenguaje. Por cierto, sigma estrella, creo que es mejor usar este otro. Sigma estrella es, por definición, es el conjunto. Este es el que lo voy a usar. De todas las cadenas sobre sigma. ¿Qué es lo que estoy definiendo aquí?
esta cosa, sigma estrella, simplemente es el conjunto de todas las cadenas sobre sigma, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, si tenemos sigma igual al alfabeto binario, casi todos los ejemplos son de alfabeto binario. La razón es porque si utilizo el alfabeto ASCII, necesito 256 flechas que salen de cada estado. 256 flechas que salen de cada estado, eso está gacho, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso los ejemplos suelen ser en ASCII, pero los ejemplos en la vida real, en la computadora, pues sí, claro que pueden usar, típicamente utilizan ASCII, ¿no? Entonces, nuestros ejemplos aquí en pizarrón son binarios. Ese es el alfabeto. Entonces, ¿quién es sigma estrella? Bueno, sigma estrella es el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos, todas las cadenas sobre el alfabeto binario. Entonces, sería epsilon. Acuérdense siempre, la cadena vacía es una cadena. Debería haberlo dicho aquí en algún lado, ¿no? Lo voy a anotar aquí abajo. Epsilon es la única cadena vacía. Entonces estoy poniendo un nombre, un símbolo, a la cadena vacía. No confundir epsilon, no confundir con el cero, no es lo mismo. Y no confundir, porque el cero es un número y esta es una cadena. Y no confundir tampoco con el conjunto vacío, porque epsilon es una cadena y el vacío es un conjunto, ¿no? Fíjense que una cadena es una sucesión de símbolos, una tupla, mientras que un conjunto es un conjunto. Son diferentes, ¿no? Una cosa es la tupla, que es una tupla ordenada, y el conjunto es una colección de bichos que no tienen ningún orden establecido, ¿no? Entonces son objetos diferentes, de tipo de datos diferentes. Los computólogos, los matemáticos ya saben, los computólogos deben entender perfecto, porque incluso si son dos cosas que representan cadenas, pero el tipo de dato interno es diferente, pues no son cosas que puedan ser iguales, ¿no? Podemos convertir de una a la otra, o de la otra a la una, ¿no? De entero a float, de float a entero, a veces, trucando, ¿no? Son objetos diferentes. O sea, para los computólogos, un entero 1 y un flotante 1 representan el mismo objeto conceptualmente, pero internamente en la computadora son cosas diferentes. No pueden ser idénticas. Podemos asignar, ¿no?, un 1 entero a un 1 flotante o al revés, ¿no? Pero internamente la representación es diferente. Entonces, sí, conjunto y tupla son cosas diferentes, cadena y conjunto son cosas diferentes, aún si la cadena es la cadena, el conjunto es el conjunto vacío y la cadena es la cadena vacía, ¿no? Esto sigue siendo diferente. Este es epsilon y este es conjunto vacío. Aunque representan una colección vacía en ambos casos, en un caso ordenada, pero ¿qué orden le puedes poner al conjunto vacío? No mucho, ¿no? Siguen siendo cosas diferentes porque el tipo de dato es diferente. ¿Ok? Entonces, son cosas diferentes. Bien. Entonces, ¿cuáles son las cadenas binarias? Pues todas las sucesiones de ceros y unos. Como dijimos, nuestras sucesiones simplemente las pegamos unas tras otras sin poner comas, ni espacios, ni paréntesis, ni nada de eso. Entonces, sería una, sería otra, sería otra. Ojo, este cero y este cero son diferentes, ¿no? Este cero es un símbolo y este cero es una sucesión. De modo que este cero que está aquí, formalmente lo que es una tupla de longitud 1, que no es lo mismo que el símbolo 0. Y este otro de acá también formalmente es una tupla de longitud 1, que no es lo mismo que el 1. El 1 es el símbolo, el 0 es el símbolo, y estos dos son cadenas, que son sucesiones, también son diferentes. Normalmente no nos vamos a poder poner en ese plan de distinguir cuándo es un símbolo y cuándo es una cadena, y las cadenas de longitud 1 y los símbolos, podemos casi siempre pensar que son la misma cosa, sin broncas, ¿no? Pero si hay una distinción ahí sutil, los computólogos deben saberlo. Cuando uno escribe char, vaya, que no es lo mismo el carácter A que la cadena A, ¿no? En muchos lenguajes se escribe así para referirnos al carácter y así para referirnos a la cadena, y son cosas diferentes, ¿verdad? Este es símbolo, es una sucesión de símbolos de longitud 1, ¿no? Entonces, para los computólogos debería ser clarísimo, para los matemáticos, pues con más razón, ¿no? Entonces, estas son cadenas. Así como la siguiente que voy a poner aquí, por ejemplo, 0, 0, es una cadena, pues es una sucesión que la puedo representar como tupla y se ve así, ¿verdad? Formalmente lo que es una tupla, una sucesión finita de símbolos. ¿Ok? Entonces, esta es esta. Ah. Entonces, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. ¿No? Esas son las cadenas que estoy considerando. Fíjense que este conjunto de cadenas es infinito, ¿verdad? Aunque el conjunto de símbolos sea finito, el conjunto de cadenas es infinito, ¿sí? El conjunto de cadenas siempre es infinito.
excepto en el caso patológico, en donde el conjunto de símbolos sea el vacío, es un conjunto finito. En muchos libros de texto excluyen el conjunto vacío de símbolos, porque ¿qué puedes hacer con un conjunto vacío de símbolos? Pues nada, ¿no? Y la única cadena que hay aquí es epsilon. Epsilon siempre es una cadena vacía, se vale en alfabeto vacío, y esa es la única cadena cuando el alfabeto es este. Es un caso extremo, patológico, que no sirve para nada, más que decir bien qué gacho está eso, ¿no? Así que si quieren, incluso pueden aquí, conjunto finito y no vacío, ¿verdad? Esta definición que les dije que había que tomarse a pecho, la estoy cambiando, no vacío. Pero lo que estoy diciendo es que no importa mucho, porque lo único que cambia es que este sería o no un alfabeto según la definición anterior o la nueva, ¿no? Y el conjunto de cadenas sería este, y ahí no hay nada que hacer, ¿no? No hay teoría que desarrollar, todo se trivializa. Entonces, lo único que estoy excluyendo al agregar esto no vacío es quitar estos dos casos de aquí, y este caso de aquí, y porque pues no viene al caso, ¿no? Pero si no cambio la definición, no importa, pues simplemente digo, bueno, en el caso del alfabeto vacío, pues es este, y no nos interesa, nos olvidamos de él. De ahí en fuera, por ejemplo, aún si el alfabeto consta de un solo símbolo, el conjunto de cadenas es infinito. Epsilon, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre el conjunto de cadenas es infinito, aunque el alfabeto sea siempre también infinito. Y luego dice que un lenguaje es un subconjunto de cadenas. Eso quiere decir que lo único que necesito para que un lenguaje sea lenguaje. Disculpe, profesor. Seguro, un momentitito. Es que sea un subconjunto del conjunto de cadenas. Dime. Sí, claro. Es que uno de mis compañeros tiene duda en el chat. Ajá, gracias. Gracias por decirme, Sarel. Vamos a ver el chat. Sí, no hay de qué. Muchas gracias. Vamos a ver. Profesor, el asterisco, ok. La duda es de Josué. Muchas gracias por la pregunta. El asterisco es la clausura de Cline, ok. Josué, muchas gracias por la pregunta. Te querría pedir que si la próxima vez prestes tu micrófono y me lo dices, ¿no? Porque si no puede pasar mucho rato antes de que me dé cuenta, ¿no? La pregunta es si este asterisco que está aquí es o no es la cerradura de Cline o la clausura de Cline, es correcto ambos términos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque la cerradura de Cline, bueno, la vamos a ver después con detalle, ¿ok? Pero la cerradura de Cline aplica sobre lenguajes. Y aquí estamos aplicando la cerradura de Cline sobre un conjunto que no es un conjunto de cadenas y por lo tanto no es un lenguaje, es un conjunto de símbolos. Para poder aplicar la cerradura de Cline sería aplicarlo a un conjunto de, ¿sí? O sea, estos dos que están aquí, que son la tupla 0 y la tupla 1, ¿cierto? Esas son cadenas, mientras que estos son símbolos. Estas son cadenas de longitud 1. Y si a esto le aplico la cerradura de Cline, entonces me da este mismo de acá. O sea que sí. Al rato vamos a ver definiciones de cerradura de Cline y eso, ¿eh? Los que no sepan de qué estamos hablando, no se preocupen. O sea que en el fondo sí. La cerradura de Cline de la cadena 0 y cadena 1 me da exactamente este conjunto de cadenas. Pero este conjunto no es un lenguaje, porque no es un conjunto de cadenas, es un conjunto de símbolos. ¿Sí? Este 0 ya dijimos, y este 0 son distintos. Esta es la cadena 0 y este es el símbolo 0. ¿Sí? Uno sería así, computacionalmente hablando, y el otro sería así, computacionalmente hablando también. Entonces, de manera muy estricta, no es lo mismo, pero en el fondo sí, ¿no? Nada más una conversión de tipo de dato, ya está, ya es lo mismo, ¿no? Entonces sí es lo mismo. En general no vamos a andar, en matemáticas le llamamos pedante a esto, ¿no? Andar distinguiendo esas pequeñas sutilezas entre un símbolo y una cadena que no son la misma cosa porque no lo son, y a ponerte estricto con ese tipo de diferencias, en matemáticas le llamamos pedante, eso es ser pedantemente estricto, ¿no? En general, en algunas ramas de las matemáticas es importante ser pedante. En la teoría de conjuntos es muy importante ser pedante porque si no, no saben las cosas, ¿no? Si tú comes ser laxo con esas cosas y decir que el conjunto que consta del cero es lo mismo que el cero, ¿no? Esto es matemáticamente un absurdo, pero en algunas ramas de las matemáticas no importa que sea un absurdo, se hace. ¿Por qué? Porque la diferencia, y además esto es lo mismo que la tupla cero, ¿no? Todo es lo mismo. Esto se hace, al ser de cuenta que es lo mismo que no lo sea, es algo que se hace en muchas ramas de las matemáticas,
Y que es importante que hacerlo, porque en muchas ramas de la matemática no importa realmente la diferencia. En teoría de gráficas, por ejemplo, que yo trabajo en eso, se hace mucho eso, de no fijarte mucho, no distinguir mucho entre un elemento y un conjunto con un solo elemento, que son cosas bien diferentes. En teoría de conjuntos es importantísimo ser pedante con eso, y en muchas otras ramas no. Entonces, a tu respuesta, pues sí, la respuesta es sí, sí es lo mismo, ¿no? A menos que te pongas pedante, entonces no, no es lo mismo. ¿Sale? Bueno, gracias por la pregunta, muchas gracias por la pregunta. Bien, entonces, un lenguaje, decíamos, para ser lenguaje, lo único que necesita es ser un conjunto de cadenas y por lo tanto un subconjunto del conjunto de todas las cadenas. ¿Ok? Ejemplo, pues el vacío siempre es un subconjunto de todas las cadenas, ¿no? El vacío es un conjunto y por lo tanto es un subconjunto del conjunto de todas las cadenas. Es un conjunto de cadenas, vacío, pero es un conjunto de cadenas, ¿cierto? O sea, el vacío siempre es un lenguaje. ¿Cómo haremos un autómata que reconozca el lenguaje vacío? Ah, bueno, pues miren, así tengo mi estado inicial Q0 y si recibo un 0 me quedo aquí y si recibo un 1 me quedo aquí. Ya. No tengo un estado de aceptación y por lo tanto la respuesta siempre es no. Si la cadena es epsilon, me quedo aquí, que no es un estado de aceptación y por lo tanto la respuesta es no. Si veo un 0, me quedo aquí. Si veo un 1, me quedo aquí. Si veo un 0, si 1, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Y no es un estado de aceptación. Y la respuesta es no. Un autómata no tiene que tener estado de aceptación. Puede ser un autómata muy complicado, pero si no tiene ningún estado de aceptación, entonces la respuesta siempre es no. Y el lenguaje reconocido es el lenguaje vacío. Es el más simple de los autómatas que hace eso. Si por alguna razón eso les causa urticaria, pues agréguenle su estado de aceptación. Ahí está. Nada más que no hagan una trayectoria de aquí para acá para que ninguna palabra sea reconocida, ¿verdad? Ahí está otro autómata que reconoce el lenguaje vacío. Porque no hay manera, aunque tiene un estado de aceptación, no hay manera de llegar a él. Y si les causa urticaria que está desconectado del autómata, pues bueno, pues aquí tendrían que poner, ¿no? 0, 1 o algo, ¿no? Y si les causa urticaria que esté desconectado del autómata, pues conéctenlo. Lo pueden conectar así, por ejemplo, con un 1. Pero no nada más de aquí para acá, para que siga sin haber manera de llegar a aquel estado que es de aceptación, ¿verdad? Porque no queremos reconocer, aceptar ninguna palabra, porque el lenguaje que hay que reconocer es el vacío. ¿Sí está bien? Entonces, pues pueden hacerlo así. Y si no les gusta que este estado sea inalcanzable, el nombre, ya lo habíamos dicho, el nombre de los estados inalcanzables es irrelevante. Si no les gusta que este estado, que es de aceptación, el que es el único estado de aceptación, sea irrelevante, pues entonces bórrenlo y ya están otra vez así. Es un autómata que reconoce al conjunto vacío. ¿Saben? Bueno, otro ejemplo es el total, el universo completo. Ese siempre es, por supuesto, este es un subconjunto del conjunto total de todas las cadenas, ¿no? Cualquier conjunto tiene siempre dos subconjuntos que podrían ser el mismo, ¿no? Uno es el vacío y otro es el total. Siempre son subconjuntos de cualquier conjunto dado. En el caso que el conjunto dado sea el vacío, esos dos son el mismo, pero siempre están ahí presentes esos dos. Entonces, el vacío y el total son subconjuntos del conjunto de cadenas y por lo tanto son lenguajes. ¿Cómo hacemos un autómata que reconozca a este otro? Ah, bueno, este tiene que ser un autómata que cualquier cadena que le demos acepta, ¿no? Entonces, tengo mi estado inicial que acepta. Si es epsilon, acepta. Y si veo un 0, acepta. Y si veo un 1, acepta. Y si veo un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0, lo que sea, acepta, siempre acepta. Entonces, la única manera en este autómata es cualquier camino me hace terminar en Q0 y la respuesta siempre es sí. Aquí la respuesta siempre es no. Aquí la respuesta siempre es sí. Son autómatas complementarios, ¿no? Son dos ejemplos canónicos, siempre. Fíjense que este lenguaje que estamos reconociendo con este autómata es infinito, ¿no? Lo vuelvo a decir, fíjense que este lenguaje que estamos reconociendo con este autómata es infinito. Aunque los autómatas finitos, deterministas, sean ellos finitos, los lenguajes que reconocen pueden ser infinitos. Otra confusión que se presenta seguido aquí es, ¿pero cómo va a reconocer un lenguaje infinito? Le voy a dar un lenguaje infinito y se va a tardar infinito tiempo en procesarlo, ¿no? No es esa la noción. Los autómatas lo que hacen es aceptar o rechazar palabras. Fíjense que estoy usando palabras diferentes. Una cosa es aceptar o rechazar y otra cosa es reconocer, ¿no? Los autómatas lo que hacen es aceptar o rechazar palabras, cadenas. Y las cadenas o palabras son finitas.
Entonces siempre los autómatas procesan una cadena y en un tiempo finito terminan y responden sí o responden no, es decir, aceptan o rechazan. Pero una vez que queda establecido qué es un autómata, queda establecido cuáles son las cadenas que acepta y cuáles son las cadenas que rechaza. Y a este conjunto de cadenas que acepta decimos que es el lenguaje reconocido por el autómata. No es que le demos una descripción del lenguaje al autómata y el autómata, ¿no?, recorra la sucesión infinita de símbolos y al final diga, ah, sí, este es el lenguaje que yo reconozco. Simplemente acepta o rechaza cadenas y eso determina indirectamente, un poco indirectamente, el conjunto de cadenas, el lenguaje aceptado, perdón, reconocido. ¿Sí está bien? Bien, entonces están los ejemplos canónicos de lenguajes. Sí. Tengo duda con el primer ejemplo que puso, el del vacío. Ajá. Bueno, es que a mí se me ocurre que, por ejemplo, nuestro estado inicial sea epsilon, como los ejemplos que habíamos hecho antes, También puede ser. y después de ahí llevar las dos flechas a estado muerto. También Y puede ser. el de epsilon, marcarlo como estado de aceptación. Ah, ese es un lenguaje diferente. Y ese es otro lenguaje que también siempre está ahí. El lenguaje que consta solamente de epsilon. A ver, vamos a hacer esto más ordenadamente, ¿va? Yo creo que ya puedo borrar acá, ¿cierto? A lo mejor quería una foto antes. Las definiciones son estándar y están en el libro de texto, ¿ok? Entonces, el lenguaje igual al vacío ya tiene su autómata que lo reconoce. El lenguaje igual a todas las cadenas también ya tiene el autómata que reconoce. Y tú estás diciendo este otro lenguaje que también siempre está presente. En el caso de sí, siempre está presente. Ese lenguaje consta solamente de epsilon. Este es distinto al lenguaje vacío. El lenguaje vacío no contiene ninguna cadena, mientras que este lenguaje contiene una cadena, aunque esa cadena sea de longitud cero. Okay. ¿No? Entonces, si tú tienes aquí epsilon, este lo marcas como estado de aceptación y cualquier otra cosa la mandas al estado muerto. Bueno, este es el autómata que reconoce este lenguaje. Mientras que este es el autómata que reconoce este lenguaje. Es diferente. Y este es el autómata que reconoce este lenguaje. ¿Está claro, William? Sí, está claro. Gracias, profe. De nada, gracias. Muchas gracias por el ejemplo, porque es un ejemplo canónico muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos también para reconocer para cada símbolo? ¿No? Para cada símbolo de mi alfabeto, ¿cómo le hago un autómata para reconocer eso? El lenguaje consta solo de ese símbolo. O, más correctamente, el lenguaje consta de la cadena, la tupla de longitud de uno que consta de ese símbolo, ¿verdad? Pero quedamos que no íbamos a ser pedantes. Pues pongo el símbolo y cadena van a ser la misma cosa para nosotros. Ah, pues así. Ahí está el símbolo A. Acepto. Cualquier otra cosa, cualquier símbolo que esté en el alfabeto, me voy al estado muerto. Y este es epsilon, este es A, este es aceptación, este no. Y cualquier otro símbolo, para cualquier B distinto de A que esté en mi alfabeto, ¿no? Me voy al estado muerto. Fíjense que estoy hablando de alfabetos genéricos en este caso, ya no estoy hablando de alfabeto binario. Entonces, con el símbolo A acepto, cualquier otra cosa rechazo, y si después del símbolo A veo cualquier otra cosa, también rechazo. Entonces esto es un autómata que reconoce exactamente un lenguaje que consta de una única cadena, que consta de un único símbolo, ¿no? Es un montón de cosas ahí que hay que tener como preparados, ¿no? Como herramientas para esgrimir cada vez. También ya vimos un ejemplo que ilustra cómo puede hacerse en general, que un autómata reconozca cualquier conjunto finito de palabras o de cadenas. Palabra y cadena es sinónimo, es lo mismo. ¿Sale? Y tenemos un teorema que vamos a ver al ratito, o mañana más bien, próxima clase, ¿sí? Que dice que cualquier conjunto finito es regular. Regular quiere decir que existe un autómata que lo reconoce, ¿no? Entonces, porque no todos los lenguajes son reconocibles con un autómata. Ya vimos uno, ¿verdad? Este del que anda contando el número de ceros y el número de unos. Si le quito la primera condición y veo solo la segunda condición, argumenté que no se puede reconocer con un autómata porque te falta memoria, ¿no? Entonces, sí, ya vamos a ver un teorema, decía, que dice cualquier conjunto finito de palabras es siempre regular. Pero no sé por qué ese teorema siempre causa mucha confusión. El teorema dice, si es finito, es regular. Y todos ustedes saben, o deberían saber, que una implicación en matemáticas siempre es unidireccional, ¿no? Para que sea un sí, solo sí, pues es otra cosa. Una implicación, si esto y luego aquello, es unidireccional. Pero el sí, solo sí, pues es una cosa diferente.
¿no? Y yo creo que tiene que ver con el uso cotidiano de las implicaciones, ¿no? Si yo les digo que Alberto Rodríguez, que estoy viendo aquí, Alberto Rodríguez sí es inteligente, ¿eh? Les digo, todo el mundo va a decir que yo y yo no, o que se están tomando la contrapositiva para decir lo que yo no dije, ¿no? Si les digo, Alberto Rodríguez es inteligente, quiere decir, si X igual a Alberto Rodríguez, entonces X igual a inteligente, implica. Pero eso no quiere decir el regreso, de que X igual a inteligente necesariamente es Alberto Rodríguez. ¿Me estoy explicando? Entonces, en el uso cotidiano del lenguaje, cuando uno decimos si esto, entonces aquello, con frecuencia queremos decir también lo recíproco. Y entonces eso luego causa mucha confusión. Matemáticamente no es así, ¿no? Si yo les digo, Alberto Rodríguez sí es inteligente, ¿eh? No quiere decir que los demás no lo sean. ¿Está claro? El habla cotidiana, claro que sí quiere decir, y todo el mundo se ofende, ¿no? ¿Yo qué? ¿No? ¿Por qué yo no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, aguas. Si es finito, es regular. Pero si es regular, no tiene que ser finito. Aquí está un ejemplo. Este lenguaje es el conjunto de todas las palabras y es infinito y tiene un autómata que lo reconoce. Por lo tanto, es regular y es infinito. Entonces, si es finito, es regular. Si es regular, no tiene que ser finito. Para nada. Hay muchísimos lenguajes regulares que no son finitos. ¿Está claro? Bien. ¿Dónde nos quedamos? Ok, estos son ejemplos. Ejemplos. Es una definición. Seguimos un poco con definiciones. De este lado. O de qué lado, no sé. Vamos a empezar otra vez. Si en algún momento quieren que les saque una foto al pizarrón, pues me dicen, ¿no? Mejor estoy diciendo demasiado tarde. Ok, me falta definir un lenguaje. Ok, un autómata. M es una tupla. M igual a Q, sigma, delta, Q0, F. Donde Q es un conjunto, y déjenme agregar aquí, finito. Bueno, aquí debería haber dicho más. Un autómata finito determinista es, ahora sí, un autómata finito determinista es una, una tupla n de esta forma, en donde Q es un conjunto finito de estados. Sigma es un alfabeto. Delta es una función y el dominio de esta delta es Q cruz sigma y el codominio de esta delta es Q, es la función de transición. Q0 tiene que ser un elemento de Q, es el estado inicial. Y F, que tiene que ser un subconjunto de Q, es el conjunto de estados de aceptación. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy definiendo? Estoy definiendo qué cosa es un autómata finito determinista, que es una tupla. Y a la vez estoy definiendo qué cosa es cada componente de la tupla. Este es un conjunto de estados y debe ser finito. En rojo está lo que estoy definiendo. En verde está lo que le estoy pidiendo que sean las condiciones. ¿Qué le estoy pidiendo que sean? ¿No? Este es el alfabeto. En realidad dice es un alfabeto, pero debería decir es el alfabeto. El alfabeto del autómata, ¿no? El alfabeto del autómata.
Y esto está, la función delta es una función de transición, ¿sí? Aquí tendría que haberlo puesto separado, está demasiado pegado, así que le pongo más separadito. Esto es de transición. ¿Ok? Y ahorita explicamos por qué tiene esta forma específica. Q0 es un estado inicial, el estado inicial. Pero como es un estado inicial, pues tiene que ser un elemento de Q, que es el conjunto de todos los estados. Y F es el conjunto de estados de aceptación. Conjunto de estados de aceptación. Y como dice su nombre, es un conjunto de estados, por lo tanto tiene que ser un subconjunto del conjunto total de estados. Fíjense que F puede ser conjunto vacío, como en el ejemplo que vimos hace un momento. Y F puede ser el total, como en el otro ejemplo que vimos hace un momento. Si F es el total, pues todos los estados son de aceptación y la respuesta siempre es sí, no importa qué forma tenga el autómata. Y si F es vacío, entonces el conjunto de estados de aceptación es vacío y la respuesta siempre es no, no importa qué forma tenga el autómata. Bien, con esto estamos definiendo lo que es un autómata. Esto es matemáticamente, formalmente, rigurosamente, lo que es un autómata. ¿Qué tiene que ver esto con los dibujos que hemos venido haciendo? Pues bueno, veamos. Por ejemplo, uno de los primeros autómatas que vimos es, creo que sí, ¿no? 0, 1, 1, 0, 1, así, ¿no? Este es el conjunto, este es un autómata que reconoce el conjunto de todas las cadenas que terminan en 0, ¿sí o no? No importa dónde esté, si veo un 0 caigo aquí, y acepto. No importa dónde esté, si veo un 1 caigo acá, y rechazo. Entonces siempre me fijo en el último símbolo que he leído, y si ese último símbolo es 0, acepto, y caso contrario, rechazo. Entonces, es el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos que terminan en 0, ¿no? Un autómata. ¿Quién vendría a ser la tupla correspondiente? Ah, bueno, pues la tupla es esta, m igual a q, sigma, ¿no? Y nada más tengo que especificar cuáles son los componentes. En este caso tengo dos estados, q0, q, ese es el conjunto de estados. Sigma, pues es el alfabeto binario. 0, 1. Ese es mi alfabeto. Q0 es algún estado. En este caso Q0 es Q0, ¿no? Casi siempre el Q0 se llama Q0. A veces le llamamos épsilon, ¿verdad? Depende de lo que nos convenga. En algún caso que ya hicimos, le llamamos 0 al estado inicial. Cuando estamos con el contador, que contaba cuántos ceros y cuántos unos había, cada estado tenía un número como nombre, y el número que le pusimos al estado inicial es 0. Entonces, el estado inicial puede llamarse Q0 o puede llamarse épsilon, o sea, pero hay que especificar cuál es el estado inicial para que el autómata esté completamente especificado. Entonces, aquí está el dibujo y la correspondiente descripción matemática de las cosas. Entonces, en este caso, el autómata tiene por estado inicial a Q0, que se llama igual que genéricamente. Y el conjunto estado de aceptación es un conjunto que consta de todos los estados que están de aceptación. Puede ser vacío, puede ser 1 o 2 o 3, o pueden ser todos. En este caso, el conjunto estado de aceptación consta de exactamente esto. Y me falta la función delta. ¿Quién es la función delta? Bueno, la función delta es la que me dice cómo están las flechas. La función delta es la que dice cuáles son las flechas. Las flechas me dicen quién es la función delta, es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es la función delta? La función delta se fija en cuál estado estoy parado y cuál símbolo estoy leyendo. Y me tiene que decir a cuál estado tengo que moverlo. Entonces, los símbolos, perdón, los estados son Q0 y Q1. Son todos los estados posibles. Este conjunto es el conjunto Q. Debe ser, el conjunto que está aquí en la columna tiene que ser el conjunto Q a fuerzas, ¿no? Y acá tienen que estar los símbolos. Estados con los símbolos. Los símbolos son el 0 y el 1. De este lado, en este renglón, tiene que estar sigma, el alfabeto. Porque para cada estado posible y para cada símbolo posible, yo tengo que saber a cuál estado tengo que ir a dar. Entonces, si estoy en Q0, estado Q0, leyendo un 0, ¿qué hago? Estoy en estado Q0, leyendo un 0, me voy al estado Q1, y eso lo escribo así. Q1. Alternativamente, delta de Q0,0, perdón, Q0,0 es igual a Q1, ¿no? Puedo especificar una función como me dé la gana, ¿no? Hay muchas maneras de especificar funciones en matemáticas. Unas con una tabla, otras con reglas como esta, ¿no? De cualquier manera que ustedes quieran especificar su función de transición, está bien, mientras estén especificando bien una función de transición, ¿cierto? Esta regla de que con Q0 y 0 me paso a Q1, la puedo escribir así en una tabla, o la puedo escribir así, como simplemente una regla que hay que obedecer. Entonces, estando en Q0 y 1 y leyendo un 1, ¿qué hago? Me quedo en Q0. Estando en Q1 leyendo un 0, ¿qué hago? Me quedo en Q1.
y estando en Q1 leyendo un 1 que hago, me regreso a Q0. Ahí está. Entonces, esta es la función de transición de este autómata. Es una correspondencia perfectamente bionívoca, ¿no? Entre los dibujos que hemos estado usando y la definición formal matemática de esto. Para algunas cosas el dibujo es mejor y para otras cosas la definición matemática es mejor. Y por eso es importante manejar ambas cosas. Los dibujos son como más fáciles para nosotros los humanos, ¿no? De entender, de asimilar, de procesar. Y las tuplas son más fáciles a veces son más fáciles para las demostraciones matemáticas, con frecuencia, y son definitivamente más fáciles para la computadora. Si queremos implementar un autómata en la computadora, más me vale usar una tupla, ¿no? Con muchas características. La función la puedes especificar como una tabla, como ¿no? Arreglo, array, de muchas maneras diferentes, pero más me vale especificarlo así. Porque si yo quiero que la computadora vea un dibujo como estos, le alimento el dibujo hacia la camarita y te va el dibujo, ¿no? Y tu computadora entiende qué cosa quiere decir eso, es complicadísimo de hacer, ¿no? Hacer que una computadora reconozca dibujos es muy complicado. Entonces, una representación como esta para darse a una computadora es complicadísimo. Y si esa es la representación interna del autómata, pues es peor. Porque cada vez que tenemos que hacer alguna operación ahí, tiene que escanear esto, reconocer dónde está un estado, dónde está el otro estado, cuál es el estado en el que estamos, y luego reconocer las flechas, reconocer los símbolos encima de las flechas. Eso va a ser millones de veces más tardado que si lo tenemos una representación más matemática, ¿no? Más computacional, más con una tabla, un arreglo, un array, y una tupla, ¿no? Un tipo de dato abstracto que tenga todos estos componentes, es lo que hay que tener, en lugar de un dibujo, ¿no? Sin embargo, nosotros los humanos es mucho más fácil ver el dibujo que ver la tabla, ¿no? ¿Por qué será esto? ¿Por qué esta discrepancia tan enorme entre las computadoras y nosotros? Pues se los digo, por la evolución. No es una pregunta retórica, es una pregunta que se puede responder por la evolución. El planeta tiene 4.500 millones de años existiendo y la vida tiene 3.800 millones de años existiendo. Pues casi, surgió la vida casi de inmediato, ¿no? En la Tierra. Gracias a que había las condiciones favorables, agua y demás, ¿no? Temperatura correcta. Parece el consenso científico es más o menos donde haya condiciones correctas para la vida va a aparecer en chinga, ¿no? Como ocurrió en la Tierra. De 4.500 millones de años de que existe a 3.800 millones de años de que existe la vida, de que existe la Tierra contra que existe la vida. Entonces, desde que la vida es vida, ha evolucionado. Y siempre ha evolucionado para estar más, ¿cuál es la palabra? Para ser más apta para sobrevivir y para tener descendencia, ¿no? Cuando hablan de la supervivencia más fuerte, es gente que no ha leído a Darwin y que no entendió nada, o que no entendió nada, ¿no? No es supervivencia el más fuerte. Si así fuera, no habría hormigas. No son fuertes, ¿cierto? Solamente habría brontosaurios, que ya no hay, o algo así, ¿no? Entonces, no es supervivencia el más fuerte, es supervivencia el más apto. Lo que dijo Darwin es survival of the fittest, y fittest es apto. ¿Más apto para qué? Pues para sobrevivir y para tener descendencia. Porque ese es el mecanismo de la evolución. Entonces, ¿por qué somos buenísimos para reconocer dibujos? Pues porque los ojos en la historia evolutiva de la Tierra existen también, no sé cuánto, pero hace muchos millones de años, miles de millones de años probablemente, ¿no? Y los ojos han sido siempre una herramienta muy útil, tanto para sobrevivir a depredadores, es huir, ver dónde están los depredadores, huir, como para cazar, ¿no? Si tú eres un depredador, para cazar a tus presas y alimentarte, sobrevivir alimentándote. Y sobrevivir siempre ayuda a tener descendencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y los que tienen descendencia son los que heredan sus genes a la siguiente generación, y los que no tienen descendencia no heredan sus genes. Y ese es el mecanismo simple a través del cual los que no sobreviven y no tienen descendencia no heredan sus genes, y esos genes se extinguen, desaparecen del pool genético, no sé cómo le llaman en español, de la piscina genética, ¿no? Del catálogo genético, ¿no? Y los que sí sobreviven, pues heredan sus genes, y de esa manera esos genes cada vez están presentes en más y más individuos, en la medida que sean genes muy exitosos para la supervivencia. Entonces, la vista ha sido crucial para la supervivencia desde hace muchos miles de millones de años para los seres vivos. Y nosotros somos descendientes de todos estos seres vivos que, si no tenían una buena vista, morían, porque no se podían alimentar o porque no podían huir de los depredadores correspondientes, ¿no? Claro, no todos los seres vivos tienen vista. Hay algunos que encontraban mecanismos diferentes para sobrevivir, ¿no? Bacterias, cosas así. Aunque algunas bacterias tienen
fotosensores y sí pueden irse hacia el calorcito y hacia el oscurito, cosas así. Pero entonces la vista es crucial para la supervivencia. Tenemos muy buena vista porque tenemos miles de millones de años de evolución causando que tengamos una buena vista, porque si no nos moríamos y no tenemos descendencia, ¿no? Entonces tenemos un hardware de análisis, no es nada más los ojos, también la mente, ¿no? El cerebro tiene muchísimo hardware dedicado, digo hardware porque son computólogos, ¿no? Tiene muchísimo hardware dedicado al análisis de las imágenes y los videos que estamos percibiendo a través de los ojos, ¿no? Y si ese hardware, no importa que tus ojos sean muy buenos, si ese hardware no es bueno, pues también te comió el depredador, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, somos buenísimos para entender esto, porque tenemos miles de millones de años de evolución donde la vista ha sido crucial para la supervivencia. Somos malísimos interpretando y trabajando con esto, pues porque la humanidad tiene relativamente pocos años trabajando con las matemáticas, ¿no? Con símbolos, con abstracciones. La matemática básicamente se puede decir que fue inventada por los griegos 2500 años atrás. Entonces tenemos miles de millones de años de evolución entendiendo cosas gráficas, imágenes, y apenas 2500 años entendiendo cosas simbólicas y abstractas. Y además todavía no ha llegado el emperador del mundo que diga, a ver, cabrones, perdón la expresión, pero es mejor así, ¿no? Aquel que ya está en la secundaria y todavía no sepa álgebra, miren, les mochamos la cabeza, ¿no? O sea, que haya una presión evolutiva por de veras entender objetos matemáticos y abstracciones simbólicas. Si hubiera una presión evolutiva clara en favor de entender los objetos matemáticos y las abstracciones, por ejemplo, mochando en la cabeza a todos, no es una propuesta, mochando en la cabeza a todos los estudiantes de secundaria que no entendieron el álgebra, ya la goma, te vas, te mueres, no tienes descendencia, ¿no? Entonces, rápidamente la humanidad evolucionaría a una humanidad que es mucho más capaz de entender las matemáticas y las abstracciones, ¿no? Mientras no haya esa presión evolutiva, pues entonces eso no va a suceder. Hay una cierta presión evolutiva por entender las matemáticas, ¿no? Porque si no entiendes las matemáticas, tus opciones se limitan. Y si sí entiendes las matemáticas, tienes más opciones. Simplemente eso, ¿no? Más opciones de todo, ¿no? Más opciones de estudiar una carrera, si entiendes las matemáticas. Si no entiendes las matemáticas, no las quieres entender, bueno, también tienes opciones de estudiar otras carreras, pero tus opciones ya se ven muy reducidas. Y si entendiendo abstracciones y simbologías, tus opciones se ven ampliadas. Y esto tiene un montón de consecuencias. Tiene consecuencias sobre cuánto dinero puedes ganar. Estadísticamente, ¿eh? Siempre hay gente que estudia una carrera, ¿no? De alguna ingeniería y termina haciendo en la calle pidiendo limosnas, y siempre hay, ¿no? Y siempre hay también quien nunca entendió las matemáticas, pero fue muy bueno para hacer negocios y puso un negocio y luego una tortillería y luego una tamalería y le va a repetir bien, sí, también hay. Pero estadísticamente, si tus capacidades de abstracción son mayores, tienes más posibilidades de todo tipo. Si tus capacidades de abstracción son menores, tienes menos posibilidades de todo tipo. Tanto para tener una pareja, como para tener descendencia, como para tener dinero suficiente para que tus hijos no se mueran de diarrea, ¿no? Para la gente pobre la diarrea es una cosa muy importante porque los hijos se mueren de diarrea, bien, mucho, ¿no? O de hambre, o de fiebre, cosas muy bobas que se pueden curar muy fácil con muy poquito dinero. Pues tus capacidades de que tus hijos sobrevivan, que es importante para que tus genes se transmitan, etcétera, pues aumentan con tus capacidades de abstracción. Entonces sí hay una presión genética, perdón, sí hay una presión evolutiva en favor de las personas que tienen más capacidades de abstracción, pero no tanto como lo que decía yo de un emperador del mundo que de plano le mocha la cabeza a todos los que no entienden álgebra, ¿no? Eso es una presión evolutiva, eso sería una presión evolutiva mayor, que si así fuera, en poquitas generaciones rápidamente todo el mundo estaría haciendo trabajos más abstractos, ¿no? O siendo capaz de hacer trabajos más abstractos. No digo que sea mejor, y no digo que es lo que hay que hacer. Entonces, somos capaces de reconocer y trabajar con imágenes muy fácilmente por la evolución que tenemos detrás, y no con esto porque tenemos poco tiempo haciendo esto y la evolución todavía no ha actuado demasiado en esa dirección. En el caso de los computadores es exactamente al revés. Para los computadores es mucho más fácil trabajar con esto. Entonces, por la manera que fueron diseñadas, ¿no? Y mucho más difícil trabajar con imágenes. Es muy interesante esta asimetría. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió lo que es un autómata? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió perfectamente. ¿Se entendió que es la evolución? Muy importante también. Sí. Sí, también estuvo interesante. Es muy simple, es inescapable el mecanismo de la evolución. Hay algunas personas que lo rechazan, como hay quien es tierraplanista, ¿no? Pero la evolución
No se hagan bolas, la evolución es un hecho científico, tanto como la gravedad. Es un hecho científico inescapable. Hay algunas corrientes ideológicas o religiosas que promueven ideas opuestas a eso, pero la evolución es inescapable. El registro fósil es inescapablemente claro, la evolución es un hecho científico. La teoría de la evolución es otra historia. Una cosa es el hecho de la evolución, que es completamente inescapable. El registro fósil es inequívoco. Pero la teoría de la evolución es una teoría y por lo tanto una abstracción, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Modelo, realidad, modelo. La teoría de la evolución es una abstracción y como tal, pues tiene un montón de conceptos, unos matemáticos, otros no, que permiten entender, predecir y manipular la realidad de la evolución. Entenderla, predecirla y manipular la realidad de la evolución. Y por eso se hacen experimentos en laboratorio con mosquitas, ¿no? De la fruta que tienen la propiedad de que viven y mueren muy rápido y por lo tanto las generaciones ocurren muy rápidamente y por lo tanto evolucionan muy rápidamente y se les somete a presiones evolutivas de tal tipo o de tal otro y se ve a las mosquitas de la fruta evolucionar en el laboratorio, ¿no? Entonces, la teoría de la evolución es un modelo del hecho científico que es el hecho de la evolución. El hecho es inescapable. Y la teoría puede ir surgiendo, puede ir mejorando, puede tener mejores modelos, puede tener varios modelos, puede tener la ecuación de Hamilton, que te dice cómo se propaga cierto gen que es exitoso, te dice cómo se propaga en la población, ¿no? Hay ecuaciones diferenciales que se utilizan para entender la evolución, para modelar la evolución, y hay mucha teoría detrás, y la teoría puede ir evolucionando, las teorías van evolucionando, y a veces una teoría que no era tan buena, ¿no? Teoría de evolución son muchas teorías en realidad, una teoría que no era tan buena se puede descartar, reemplazar por una mejor, o simplemente construir una nueva que no cubría un caso que me interesa, ¿no? Etcétera. Es una ciencia, como todas, es una cosa completamente sólida. Es tan sólida como la teoría de la gravedad, ¿no? Entonces, negar la evolución es una cosa muy anticientífica, como negar las vacunas, o como negar la Tierra redonda y pensar en tierraplanismo, ¿no? Todas esas cosas son cosas muy anticientíficas. Bueno, la homeopatía también, ya saben, ¿no? Es una pseudociencia. Y eso es una pseudociencia muy generalizada. La homeopatía, se han hecho muchos estudios científicos, y no solamente muchos estudios científicos al respecto de la homeopatía, sino metaestudios que se llaman. Los metaestudios agarran cientos o a veces miles de estudios científicos y hacen un análisis conjunto de todos los resultados de ahí. Y el consenso científico es muy simple. La homeopatía es únicamente efecto placebo. Para aquellos que no sepan, un placebo es un medicamento que pretende ser medicamento, ahora sí entre comillas, ¿verdad? Que pretende ser un medicamento porque no es. Es una pastilla de azúcar o de cualquier sustancia farmacológicamente inerte, ¿no? Que no tiene ningún efecto fisiológico real, pero que tú se lo das a un paciente y le haces creer que es un medicamento, y ya nada más por creer que está tomando un medicamento, la mente tiene un montón de procesos, y el cuerpo tiene un montón de procesos curativos y un montón de procesos muy interesantes que hace que te puedas curar más al tomar un placebo, que no tiene ningún efecto fisiológico inmediato, pero que tiene este efecto placebo que hace que sea más fácil que te cures porque, nada más porque crees que estás tomando un medicamento. Entonces la homeopatía está completamente comprobado que es solamente efecto placebo. La homeopatía es un placebo, ¿no? Entonces sí hay una tasa de curación un poquito mayor que si no hicieras nada, porque si no haces nada, pues tienes tus procesos del cuerpo que te curan de muchas enfermedades y no de otras, ¿verdad? Y te curas a veces sí y a veces no. Con la homeopatía te curas un poquito más que eso, pero te curas igual que con cualquier otro placebo, que eso no es ningún medicamento activo, no hay ningún efecto farmacológico de los remedios homeopáticos, ¿no? Y por eso no hay ningún tipo de restricción en su venta, ni, ¿no? Nadie, o sea, en fin. Otro día hablamos más de la homeopatía. Pero la homeopatía, creerse la homeopatía es una pseudociencia. Si un médico te da un remedio homeopático porque dice, no, este cuate tienes que, está bien loco y lo que necesita es calmarse y creer que está tomando un remedio mágico para que se cure porque no tiene nada realmente fisiológicamente y es una cosa psicosomática, que está manifestando físicamente problemas, angustias psicológicas, bueno, a lo mejor es un método de tratamiento válido, ¿no? Yo prefiero un calmante, ¿no? Diazepam, ¿no? Clonazepam, que es extremadamente relajante y que sí es un efecto fisiológico de inmediato, es fantástico, ¿no? Pero a lo mejor un tratamiento basado en placebo pudiera ser válido en algunas circunstancias. Pero el médico que se la cree, que los remedios homeopáticos curan por su efecto
por un efecto real que no tiene que ver con el efecto placebo, pues está mal, ¿no? Sí, ya sé, me han dicho muchas veces que hay una carrera de homeopatía en la Politécnico. Me duele en el alma, ¿no? Pero bueno, pues así es la vida también, en fin. No todas las carreras profesionales tienen que ser científicas, ¿no? Pero si se los plantean como si fuera algo científico, pues eso sí es como muy triste. Hay un consenso científico inequívoco. La homeopatía es solamente efecto placebo. Y tomo tiempo en decirles esto porque hay mucha gente que cree eso. Mucha gente que cree en la homeopatía o que cree que está en contra de las vacunas o que, ¿qué fue la otra cosa que dijimos? Está en contra de la evolución, ¿no? Que tienen la idea de que ciertos aspectos de la ciencia no son tan científicos o no son tan válidos. O ellos tienen derecho a dudar. Sí tienen derecho a dudar, pero una cosa es tener derecho a dudar y otra cosa es que tengan razón, ¿no? La ciencia, ¿se acuerdan? Doxa contra episteme. Doxa es el conocimiento popular y episteme es el conocimiento sólido, riguroso, científico. La ciencia es extremadamente exitosa en hacer lo que hace porque tiene un método y tiene un gran rigor, ¿no? Entonces, la tasa de éxito del conocimiento que pertenece a la episteme es mucho mayor que la tasa de éxito que pertenece a la doxa, por razones obvias, ¿no? Seguiremos hablando de esto poco en lo sucesivo. Bien, me dicen que se entendió perfecto esta definición de autómata, entonces vamos a una definición ahora, la definición crucial de este trozo del curso que habla de autómatas, que es la definición de cuál es el lenguaje que es reconocido por un autómata, ¿no? Ustedes ya lo saben, me paro aquí, sigo la cadena según me digan los flechitas y al final termino en estado, si es de aceptación acepto y si no es de aceptación rechazo, ¿no? Eso es lo que es. Pero ¿cómo se dice esto matemáticamente? ¿Mm? Porque a la hora que lo definimos matemáticamente, en el mundo matemático donde hacemos argumentos y deducciones, nos lo tomamos mortalmente en serio, ¿no? Como decía aquel físico cuyo nombre no recuerdo, ¿sí? Y nos tomamos mortalmente en serio y ahora nos atenemos al simbolismo para hacer todas nuestras demostraciones, que es así como funcionan las matemáticas, ¿ok? Entonces, para definir cuál es el lenguaje reconocido por un autómata, necesitamos definir una cosa más. Voy a dejar aquí la definición de autómata, voy a borrar el ejemplo. Quizá no debe borrar el ejemplo. Bueno, voy a dibujar este dibujo para ejemplificar lo que estoy diciendo aquí. Mismo autómata hace un momento, ¿no? Aceptamos, sí, solamente sí, lo último que leí fue un 0, ¿saben? Y lo que tengo que definir es, fíjense, yo tengo la cadena 1, 0, 1, 1, 0, 0, ¿no? Por ejemplo, esta cadena, ¿cierto? Y yo quiero saber, si empiezo parándome aquí, ¿a dónde voy a ir a dar leyendo esta cadena? ¿Sabe? Entonces, lo primero que uno piensa es decir, bueno, delta me dice cómo, delta son las flechas, delta me dice cómo me voy a ir moviendo, ¿no? Entonces, agarro la función delta que me dice cómo moverme, me paro en estado Q0 y leo esta cadena, 1, 0, 1, 1, 0, 0, y si ustedes siguen 1, 0, 1, 1, 0, 0, termino con 1, y esto es con 1, que es un estado de aceptación, y por lo tanto, esta cadena 1, 0, 1, 1, 0, 0 está en el lenguaje reconocido por este autómata. Vamos a llamarle genéricamente aquí. Bueno, la idea de todo esto está bien, formalmente, rigurosamente está mal, porque esta función delta recibe un estado y un símbolo. Y este no es símbolo, es una cadena. Y aquí sí vamos a ser pedantes, porque si no lo somos, hay unas sutilezas que se pierden muy gacho. Entonces, delta recibe un estado, aquí está, estado y símbolo, no estado y cadena. De modo que esto está conceptualmente mal. Estoy usando una delta de una manera en que no está permitido usarse. Estoy usando una delta sobre un elemento, una pareja ordenada, que no está en su dominio de definición. Bueno, eso está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues extender la noción de delta, extender la definición de delta para que acepte cadenas. Bueno, pues hay que hacer. ¿Cómo lo haríamos? Los computólogos que ya deberían saber recursión, deberían poder hacerlo fácilmente. Y los matemáticos que ya saben inducción, deberían poderlo hacer fácilmente. Entonces la idea es, vamos a redefinir esto para que acepte cadenas, ¿va? Entonces, quiero una nueva función que es como la delta, pero ahora se va a llamar delta GOR. Delta GOR. Y quiero que su dominio sea Q, cruz, sigma, estrella. O sea, que reciba un estado y una cadena
y el resultado sea el estado al que voy a ir a parar. ¿Cómo hago esto? Pues por inducción, o por, ¿cómo se llama esto? Recursión. Para los matemáticos, por inducción en la longitud de la cadena. Entonces ya saben, empiezo con la cadena más cortita posible, que es la epsilon, ¿no? Y luego trato de definir el delta gorro de una cadena más larga en función de cosas sobre una cadena más pequeña, ¿no? Y para los computólogos, pues recursión. Entonces trato de que el caso general me lleve a un caso más, el caso de delta con una cadena en general, definir en términos del delta mismo, en un caso más pequeño, de longitud de la cadena más pequeño, y el caso base que necesitaríamos también, ¿no? ¿Cuál sería el caso base? Pues el caso más chiquito. El caso más chiquito es cuando la cadena es lo más chiquito posible. Bueno, pues lo definimos, ese es el fácil. Delta, gorro, estoy parado en estado. Estamos definiendo delta gorro, ¿ok? Estamos definiendo delta gorro. Y se define así, con dos reglas. Caso base, paso inductivo. ¿Sí? O caso base y paso recursivo. Entonces, tengo un estado. Si tengo un estado, estoy parado en un autómata cualquiera, estoy parado en un estado cualquiera, en o en aquel, y no leo nada, nada más epsilon. ¿Qué hago? Estoy parado en un estado y no estoy viendo nada, ¿a dónde me muevo? Ten cuidado. A ningún lado, ¿verdad? Ahí me quedo, ya estás bostezando de plano, así de gacha está la clase que utilizaste. Bueno, sí, si estoy parado en cualquier estado y no leo nada, pues me quedo en el estado. Su definición de delta gorro. Es el caso base. El caso donde la cadena es lo más chiquita posible. Caso contrario, si la cadena no es epsilon, quiere decir que sí tiene un primer símbolo y además tiene un resto de cadena, ¿no? Ojo, este símbolo, cuando pongamos A, B, C son símbolos, cuando pongamos U, V, W, E, ¿no? Letras de la parte alta del alfabeto son cadenas, cuando pongamos letras de la parte baja del alfabeto son símbolos, ¿sale? Entonces es un símbolo y es una cadena, ¿no? Si la cadena que estoy considerando no es la cadena epsilon, que es la cadena vacía, entonces esa cadena tiene un primer símbolo necesariamente, porque no es vacía. Y tiene una cadena restante de todo lo demás. Esta cadena restante puede ser vacía. Si la cadena consta de un solo símbolo, bueno, tiene un símbolo inicial y tiene una cadena restante que es vacía, ¿no? Es un caso que está incluido. No tiene que ser una cadena no vacía. Entonces son los dos casos posibles. O es vacío la cadena o no es vacía. Y basta definir estos dos para que esto funcione, ¿sabe? Entonces, si estoy parado en el estado Q, cualquiera de estos, y veo un símbolo ¿a dónde me muevo? ¿Quién es el que me dice cómo moverme? Las flechas del diagrama. Bien. O matemáticamente, ¿quién me dice cómo moverme? Es delta. La delta. Entonces, si yo estoy parado en el estado Q y veo un símbolo A, lo que hago es moverme a un nuevo estado dependiendo de cómo me diga la delta que me muevo. Es decir, lo voy a poner acá. Lo voy a poner un poquito más compacto para que quepa. ¿Okay? Delta, gorro de Q, A, W, es igual, ¿no? Entonces, me fijo en delta, me fijo en este estado Q, y me fijo en este símbolo A, y me fijo a dónde dice la delta que vaya, y esto va a ser a un otro estado prima, ¿no? Estoy para el estado Q, me fijo en este primer símbolo, y hay una flechita del estado Q que sale con ese símbolo, y me muevo al estado Q', ¿no? Cualquiera que sea. Y ya que hice eso, ¿qué hago? Pues los que piensen iterativamente me van a decir, bueno, pues luego leo el siguiente símbolo y doy el siguiente pasito, y luego leo el siguiente símbolo y doy el siguiente pasito, y luego, etcétera, ¿no? Tienen razón. Eso se puede hacer para los computólogos, pues con un ciclo for, ¿no? Leo un símbolo y me muevo, leo otro símbolo y me muevo, leo otro símbolo y me muevo, es lo que hemos hecho todo el tiempo. Pero esto requeriría decir que entonces aquí tengo que aplicar delta con el siguiente símbolo, y luego otra vez delta, muchas deltas para acá, y muchas paréntesis para acá, muchos símbolos, ¿no? Es como feo de escribir, necesariamente complicado, aunque sí, computacionalmente un ciclo for es muy fácil. Escribir ciclo for es como lo haría yo también, si fuera a hacer esto en la computadora. Pero la otra manera de hacerlo es recursivamente, decir, bueno, si quiero procesar toda una cadena como esta, y ya procesé el primer pasito, ¿ahora qué hago? Pues procesar el resto. ¿Cómo se dice procesar el resto? Pues le aplico delta gorro a este nuevo estado con el resto, ¿no? Es la manera recursiva o inductiva de hacerse. Si estoy parado ahí y no leo nada, me quedo ahí.
Si estoy parado y leo una cadena, entonces uso el primer símbolo para avanzar y luego aplico esta misma regla en lo sucesivo. O sea, vuelvo a aplicar el delta Goro. ¿Qué quiere decir? Bueno, si la epsilon ya es vacío, pues ya acabé, ya me quedé aquí. Y si no es vacío, tiene un primer elemento, y ese primer elemento, ¿no? Aplico el siguiente pasito y le aplico el delta Goro, ¿no? Entonces la versión recursiva, esa es la definición. Y ahora sí, el lenguaje reconocido por un autómata es exactamente el conjunto de todas las cadenas que están en el conjunto de cadenas, tales que al aplicar el delta gorro, empezando en Q0, sobre esa cadena, termino en un estado de aceptación. Entonces, la definición del lenguaje aceptado por un autómata. Ojo, los autómatas aceptan o rechazan cadenas. Cadenas. Y los autómatas reconocen lenguajes. Usamos un verbo diferente para qué es lo que hace un autómata con las cadenas y qué es lo que hace un autómata con los lenguajes, porque son cosas diferentes, ¿no? La cadena es procesada en el autómata y al final toma una decisión, mientras que el lenguaje no es procesado, todo el lenguaje en su conjunto no es procesado por el autómata, ¿no? Simplemente, cuando ya queda claro quién es el autómata, el lenguaje reconocido por el autómata es este que estoy definiendo aquí, que corresponde a la definición que hemos manejado, ¿no? Me paro a Q0, me fijo en la cadena, según esa cadena voy recorriendo el autómata y me fijo si quedo en estado de aceptación, en cuyo caso sí, y si no, pues no. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, levanten su manita los que quieran hacer preguntas. Ok, levanten su manita los que piensen que todo es clarísimo. Profesor, yo tuve unos cuantos tirones con el internet, Sí, como que se trabó durante unos cuantos minutos, pero ya voy a tener que volver a ver el video y yo creo que ya... ok. Acuérdense también, cosa que no han hecho, siempre pueden preguntar en el Facebook, ¿no? O en el WhatsApp. No tiene que ser en clase cuando pregunten. Pregunten todo lo que quieran siempre en clase. Y si las dudas les ocurren después, pues pueden preguntar en Facebook o en WhatsApp, donde sea. Sí. Muy bien. Bien, entonces, estas son las definiciones formales que vamos a trabajar. Y con ello, pues quisiera mostrar algún teorema, ¿no? En los 13 minutos que nos falta. ¿Sale? Entonces voy a mostrar algún teorema. Para eso sirven estas definiciones formales, para hacer teoremas. Porque los dibujos no sirven para hacer teoremas. Bueno, déjenme decirlo así. Los matemáticos profesionales, en realidad, pensamos usando dibujos todo el tiempo. En algunas disciplinas más de las matemáticas más que en otras. Entonces, pensamos en términos de dibujos, lo hacemos todo conceptualmente y luego, para estar seguro de que está bien, hacemos la demostración rigurosa y formal, utilizando solamente definiciones formales y símbolos formales, ¿no? ¿Por qué? Porque la formalidad, utilizar los símbolos estos, me ayudan a no cometer errores. Y la intuición, cuando no está desarrollada, la intuición gráfica, geométrica, cualquier tipo de intuición, cuando no está desarrollada, comete muchos errores. Cuando contrastamos la intuición contra el formalismo, nos ayuda a desarrollar una intuición que ya luego es confiable, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre en los libros de texto y en los artículos de investigación en matemáticas, las demostraciones son, casi siempre, las demostraciones son formales y rigurosas. Cuando uno expone en el pizarrón, está uno haciendo investigación, expone en el pizarrón con colegas, uno expone con dibujitos y con ideas generales, y los matemáticos profesionales ya tienen un mecanismo ahí como casi automático para traducir estos y dibujos e ideas en cosas rigurosas. Y ya luego están nada más, algunos colegas dicen así, la talacha de convertirlo en una demostración formal, ¿no? Entonces sí, los matemáticos solemos pensar con imágenes y con ideas
menos formales. Riguroso sí. Formal quiere decir el simbolito exacto, ¿no? Y si riguroso, sin embargo, quiere decir que sí tomas en cuenta todos los casos, que no se te escapan detallitos, ¿no? Entonces, riguroso siempre hay que ser, y la parte de la formalidad se puede relajar o subir, depende de cuál es el contexto en que uno esté trabajando. Entonces vamos a probar un teorema. El teorema es el siguiente. Teorema. Teorema. Todo. Ah, me faltó una definición. ¿Dónde lo pongo? Esta es la definición de cuál es el lenguaje reconocido por un autómata. Y me falta una definición. La pongo aquí arriba. Definición. Un lenguaje L es regular si existe un autómata M tal que L es igual a L de M. Estoy definiendo qué cosa es un lenguaje regular. Es un nombre nada más, ¿no? Aquellos lenguajes pueden ser reconocidos por un autómata, se les llama regulares. Fíjense que esta L que está aquí es esta L que está acá. Lenguaje es un conjunto de cadenas. Mientras que esta otra L que está acá es esta L que está acá. Una L diferente. A veces en matemáticas se vale esto, utilizar una misma letra para dos cosas distintas. Esta L es un lenguaje específico, el que ustedes quieran, y esta otra L es un operador que transforma autómatas en el lenguaje correspondiente que es reconocido por ese autómata. ¿Sí me expliqué? Esta L es un operador que transforma autómatas en lenguajes. A cada autómata le corresponde un único lenguaje bajo esta L. Es un operador que transforma autómatas. Miren que es un lenguaje cualquiera. ¡Años! Había dado yo esta materia antes de que darme cuenta de que esas dos L's eran distintas, ¿no? Bueno, de que hacía falta explicar que esas dos L's eran distintas, a raíz, por supuesto, de la pregunta de uno de sus compañeros hace años también. Pero sí son L's distintas, ¿no? Entonces, aguas con eso. Bien, ahora sí, teorema. Todo lenguaje finito es regular. Ojo, si es regular, no tiene que ser finito. Hay muchos ejemplos donde no es así. Lo que decía hace rato, que esto causa mucha confusión. Si es regular, es finito. Perdón, ya lo dije mal de ver. Perdón. Si es finito, es regular. Pero si es regular, no tiene ninguna razón para ser finito. Ya vimos varios ejemplos de lenguajes infinitos que son regulares, que son reconocidos por autómatas. ¿Está bien? Bueno, entonces ese es el teorema. Vamos a mostrarlo. Demostración. Sea L igual a W1, W2 y así hasta WN, un lenguaje finito. A ver si me queda tiempo. ¿Quién sabe? Yo creo que no me queda tiempo. Entonces, bueno. Sea L, ¿no? Este es un lenguaje finito genérico, ¿no? Crucial es que la N sea finita, que hay un número finito de palabras, y cada una de las palabras es finito. Pero estoy viendo que me quedan 6 minutos y entonces no voy a terminar de probarlo. Mejor lo vemos en la próxima clase con más calma para que tengamos más explicaciones y pues paramos aquí, ¿no? Entonces, que tengan un buen día. Gusto verlos. Gracias, buen día. Igualmente, gracias. Buen día, hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Que les vaya muy bien.